En un poblado cerca de la gran heroica ciudad de Puebla, México, vuelve a suceder impresionantes hallazgos de una manera accidental o fortuita, por así decirlo. Pues al querer vender una vieja casona de principios del siglo, nunca pudieron hacerlo hasta que decidió el dueño demolerla y vender ese terreno. Pero lo que no esperaban es que en esas paredes antiguas resguardaban lo que quizás fuera un gran tesoro. Aquí esta maravillosa historia. La familia Vázquez eran propietarios de 3 casas muy viejas y antiguas que estaban edificadas afuera de la ciudad de Puebla, mismas que se construyeron antes de los tiempos de la Revolución. Las 3 eran de adobe y las 3 también servían para puras bodegas, pues el costo de remodelación ya no les convenía, pues estaban muy deterioradas. El hijo de don Manuel Velázquez, de 67 años, propietario heredero de esas casas, era el encargado de rentarlas. Ellos se dedicaban a vender el exquisito mole poblano en diferentes presentaciones, como en un vaso, en bolsa o a nivel de granel. Tenían mucho éxito, pues era el tradicional mole que sus padres les enseñarían a hacer y toda su herencia. Pues la mamá era una mulata mexicana y el papá un español del norte de España. Entre los dos inventaron una gran receta del mole verde. Pero las cosas no siempre resultan como uno quiere, pues en el 2012 el padre falleció y la madre entristeció, tanto que no quería salir de su habitación y al mismo tiempo no quería saber nada del negocio. Aunque sus 4 hijos, entre ellos José Luis, en realidad no sabían la receta real. Era increíble, pues su madre nunca se las quiso dar al 100%. Ella también siempre dejaba todo preparado para solamente hacer la gran masa. Una de sus hermanas intuía la receta, cuando una vez hicieron 1500 frascos de un cuarto para una cadena de supermercados. Pero resulta que no sabía igual, no era la misma. Incluso tenía otro color. Los reclamos no se dejaron esperar y con ello una gran demanda de abuso de confianza, pues al parecer esa distribuidora era muy delicada con los convenios y contratos de sus proveedores. José Luis y los demás estaban preocupados, pues la dueña de la receta se enclaustraba en su habitación sin querer saber nada ni de nadie, apenas comía. Sus hijos no sabían qué hacer y los contratos estaban cayendo. Entre los hermanos deciden vender las casas viejas que servían de bodegas, pero tras 4 meses de intentos y a casi precio de risa, no les llegaba el cliente. Ya desesperados y con los licenciados encima y grandes demandas, José Luis decide tumbar las 3 casas y vender solo los terrenos, pues nadie se atrevía a comprarlas, prácticamente las estaban rematando. Y así a lo mejor la gente se animaba a comprar el terreno, pues muchos tenían en sus mentes que esas viejas casas estaban embrujadas por lo viejas. Mientras la hermana trataba de hablar con su madre para que le dijera la receta real, pero ésta seguía en su tristeza y rebeldía. Ella trató de hacer varias pruebas más para encontrar la receta real. Solo le faltaban 2 ingredientes, al parecer, que su madre solo sabía. Por otro lado, José Luis contrató a una empresa que se dedicaba a demoler casas y tras la negociación comienza de una por una esa demolición de sus viejas casonas. Solamente una seguía rentada. Pero después de 3 semanas, esos terrenos se ponen a la venta e increíblemente les salió el cliente. Pero apenas ajustaban para los gastos y pagar deudas. Solamente quedaba una casa que quedaron en desocupar en un mes próximo. Pero aquí es donde dice el dicho que Dios te aprieta pero no te ahorca. La hija un día logró meterse a la habitación y tras ver a su madre dormida se dirige a su closet para ver si tenía por ahí la receta apuntada, pero lógico que no. Su madre la tenía en su mente,
pero observó también 2 pequeñas bolsas con un tipo de chile llamado el chihuacle seco y otras 2 especies como granitos negros. Lotería. Había encontrado las especies faltantes, ahora faltaban las cantidades exactas, pero eso no era problema para ella, pues sabía cómo hacerlo. También a José Luis le entregan la última casa y se dispone a derrumbarla inmediatamente. Después de un día solamente quedaba la parte de atrás de la cocina de esa vieja casa junto con un patio. La casa no era tan grande, pero cuando la máquina de pronto da un golpe certero en una de las paredes, hizo levantar también parte del piso junto a esa pared, dejando al descubierto un gran hueco, donde se alcanzaba a observar lo que fuera un gran barril muy antiguo semienterrado. Este hizo parar la máquina. Por fortuna estaba viendo José Luis y corre para ver también ese hallazgo. Con ayuda de 3 hombres logran sacar ese pedazo barril de ahí y él mismo abre ese barril dejando ver hasta el tope lleno de monedas de plata. Habían descubierto este barril lleno de pura plata, incluso hasta el final también, al vaciarlo, todavía existía pedacera de más plata como de 5 kilos. No nos dicen qué tipo de monedas son, solo que eran de principios de siglo. Por fin su familia logra cubrir los gastos de esa pérdida y comenzar un nuevo proyecto. Y no fue que hasta 10 días después la hermana descubre la receta original de su madre y sus abuelos. Pero lamentablemente su madre también fallece de tristeza a los 3 días. Nunca le dio la receta original. Ellos se siguen preguntando el por qué no se las dieron. Pero entre los hermanos lograron sacar adelante esa empresa, que ya era conocida por esas tierras. Solamente les faltaba dar el paso a nivel nacional, cosa que hicieron gracias a la inversión que pudieron realizar con las monedas de plata que encontraron. He aquí una vez más la persistencia y no claudicar en lo que más te gusta hacer es la base del éxito de cualquier empresa y sobre todo cuando se trata de una tradición muy mexicana como el mole. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.